continuación, la compañera Araceli Escudero, la coordinadora estatal de solidaridad con Cuba en Madrid, va a dedicar unas palabras. Bueno, pues eso de hablar de los últimos, de las últimas, mejor dicho, pues está casi todo dicho ya, pero en fin. Bueno, en principio saludamos el segundo encuentro internacional del canal Europa por Cuba. La Coordinadora de Solidaridad con Cuba de Madrid ha centrado todas sus campañas en la lucha política contra el bloqueo y en defensa de la revolución. Hemos participado junto con el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba en las giras de compañeros y compañeras cubanos. La última ha sido de Claudia Bernal, del Centro de Investigaciones de Biotecnología de Cuba. Hemos participado también, como aquí está dicho, en la Cumbre de los Pueblos, en el Tribunal Internacional contra el Bloqueo, y ahora llevamos ya un tiempo que estamos haciendo un ciclo de cine, que lo último que hemos puesto, por cierto, es La Fábrica del Odio, de Hernando Espina, que anda por acá, y el repaso que ha dado entre el partido de fútbol del Mundial y el partido de fútbol del Mundial, ya ha dicho casi todo, ¿no? Bueno, así como, pues eso, las manifestaciones del 26, de las concentraciones y tal. Y también hemos participado en los vídeos del tsunami contra el bloqueo que ha hecho Europa por Cuba, y ahora también hemos participado en uno que es 500 voces por Cuba, que es para denunciar la inclusión a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, ¿no? También hemos colaborado en algunos medios con muy buena información a través de entrevistas y esas cosas. Bueno, vamos a repetir, porque es que el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, que como aquí se ha dicho, comenzó en el 1959, a lo largo de todos estos años se ha venido institucionalizando y refinando, ¿no?, mediante la aprobación de proclamas y medidas legislativas que lo han hecho mucho más férreo y abarcador. La política de asfixia económica que representa no ha cesado ni un solo instante, lo que refleja claramente la obsesión de los sucesivos gobiernos norteamericanos por destruir el sistema político, económico y social elegido por el pueblo cubano en ejercicio de sus derechos, de su libre autodeterminación y de su soberanía. Como ya se ha hablado aquí también de la lista de países que patrocinan el terrorismo por apoyar la paz en Colombia, que tiene gracia, mientras que Estados Unidos se siembra odio y muerte por donde va, y también además decir aquí que tiene 800 bases militares en todos los países del mundo, que ya es decir, pues Cuba manda médicos, vacunas, Cuba da siempre lo que tiene, no lo que le sobra. O sea, no hay país más solidario que Cuba. Y con respecto a Cuba, desde el mismo instante de la revolución, ya que esta lista también es una forma de terrorismo contra Cuba, así como lo es el bloqueo, desde el mismo instante de la revolución han practicado el terrorismo contra la isla con bombas, sabotajes, asesinatos, etc., ocasionando 3.478 muertos, entre ellos niños y niñas, y 2.000 lesionados y lesionadas. Ahora lo estamos viendo con Palestina, ¿no?, que Estados Unidos apoya el genocidio y ayuda a Israel. En el mismo Estados Unidos, hace unos meses la gente se ha estado manifestando, ¿no?, para que el gobierno de Estados Unidos saque a Cuba de esa lista de países que patrocinan el terrorismo y para decir no a la forma en que su gobierno castiga a Cuba por su ejemplo de humanidad. También congresistas demócratas han pedido que se saque a Cuba de la lista de esos países que patrocinan el terrorismo. Con estas medidas se intenta impedir el desarrollo económico de todo tipo, con el fin de crear las condiciones sociales para justificar una intervención. Todo esto se ha denunciado, como se ha dicho aquí también, en el Tribunal Internacional contra el Bloqueo, que no me voy a extender, sí que voy a decir algo de la sentencia, ¿no?, que dice, califica el bloqueo como una política ilegal que viola el derecho internacional y las normas universales para la convivencia pacífica, que las leyes y sanciones norteamericanas son ilegales y califica el bloqueo a Cuba como un delito de genocidio. Además, el bloqueo a Cuba es condenado en la ONU todos los años por la inmensa mayoría de los países del mundo, ¿no? Esta vez han sido 178 países, se ha
han votado porque se quite el bloqueo y 2, como no, Estados Unidos e Israel porque siga el bloqueo. Por ello, hay que exigir al gobierno de Estados Unidos que cumpla con lo dispuesto en las 31 resoluciones de la ONU. También desde aquí queremos decir que todas las consecuencias del bloqueo recaen fundamentalmente en los hombros de las mujeres cubanas. Trabajan fuera y cuando llegan a casa también tienen que enfrentar las terribles consecuencias del bloqueo, puesto que las tensas situaciones económicas de las últimas décadas han vuelto a la vida cotidiana muy desafiante y sobrecargante, sobre todo para ellas, claro. Pero a pesar de esta situación difícil, las mujeres siguen en la batalla como lo han estado siempre. Lo que están viviendo las cubanas hoy lo están haciendo en situaciones muy complejas, como aquellas en las que Fidel valoró la participación de las mujeres como una revolución dentro de la revolución. Las mujeres cubanas siempre jugaron un papel fundamental en el éxito del proceso revolucionario y en la lucha por mejorar las condiciones de vida de las mujeres en Cuba. Por eso quiero mencionar algunas hoy aquí, ¿no? Como es Vilma Espín, Aide Santamaría, Melba Hernández, Celia Sánchez, Aleida Marx, Tete Puebla, María Antonia Figueroa y muchas más. Ahora ya tenemos aquí a Mariela Castro, con que ha hablado aquí, también como Aleida Guevara, ¿no? Y otras muchas más. Las mujeres también tuvieron un papel fundamental en la alfabetización de la revolución. Fueron el 60% las que se fueron a alfabetizar. Y es que algo que diferenció el proceso revolucionario cubano desde el principio es que habla específicamente de la discriminación de la mujer, cosa que hasta ahora no se hizo en ningún sitio porque siempre se pensaba que, bueno, que eso de la liberación de la mujer ya vendría después de que se hiciera la revolución, ¿no? Hasta el mismo Fidel habló de ello en su primer discurso en 1959 en Santiago de Cuba. Por eso la Revolución Cubana tiene una agenda de género donde se van incorporando cada vez más contenidos y se van adaptando a las realidades que viven las mujeres. Voy a decir algunas cosas de las que hay en Cuba, ¿no? Que son muchas, de cara a las mujeres. Hay casas de orientación a las mujeres y a las familias. Se ha aprobado el nuevo Código de las Familias. Esto es muy importante. La puesta en vigor del nuevo Código Penal. El Observatorio Científico de Cuba sobre Igualdad de Género. Estrategia de prevención y atención a la violencia de género en el escenario familiar. Quiero decir aquí algunas cosas que están dentro del Código de las Familias, ¿no? Por ejemplo, regula los derechos reconocidos en la Constitución de la República, con especial énfasis en el de toda persona a constituir una familia y a las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. En Cuba ya existía el aborto, pero el nuevo código refuerza este hecho, ¿no? Así como el derecho de todas las personas a contraer matrimonio y fundar familias con quien se quiera. O sea, que ahí pueden haber familias de hombres, hombres, de mujeres, mujeres. Esto es muy importante, ¿no? De modo que tantas parejas homoafectivas puedan por fin casarse. Hay una fuerte protección frente a la violencia de género en el espacio familiar, a lo largo de todo el código en diferentes títulos y artículos con efectos concretos. Posibilidad de que la pareja acuerde un orden de los apellidos diferente al tradicionalmente paterno al momento de la inscripción del hijo o hija. Hay unos estrictos controles legales, médicos y judiciales para autorizar la gestación solidaria que solo tendrá lugar entre parientes consanguíneos y entre personas afectivamente cercanas, con prohibición expresa de obtener remuneración, dádiva o beneficio. Esto es muy importante señalarlo porque esto ha creado bastante controversia incluso dentro de la gente de solidaridad con Cuba, ¿no? Refuerza la corresponsabilidad en el cuidado familiar y el valor económico del trabajo doméstico y de cuidados. Se refuerza la responsabilidad paterna desde la perspectiva de género con la corresponsabilidad parental a través de figuras como la guarda y cuidado compartida, los pactos para organizar las funciones de la guarda y cuidado, ya sea unilateral o compartida entre otros. Elimina el matrimonio adolescente con la prohibición absoluta del matrimonio para menores de 18 años. He hablado solo de unos cuantos artículos, ¿no? Porque me parece que el cuento de la familia de las cosas más importantes que se han hecho últimamente en Cuba con respecto a las mujeres, ¿no? También, bueno, como ya sabéis, en 1960 se creó la Federación de Mujeres Cubanas por Vilma Espín, ¿no?
Por eso la Revolución Cubana tiene una agenda de género donde se van incorporando cada vez más contenidos y se van adaptando. Bueno, esto creo que ya lo he dicho, sí. Sí, esto ya lo he dicho. Asimismo, tiene una gran importancia el CNSES, Centro Nacional de Educación Sexual en Cuba, cuya directora es Mariela Castro, ¿no? También hay igualdad, por ejemplo, los diputados, bueno, son mayoría las mujeres, ¿no? En 2022 el 53,40% eran mujeres, ¿no? Y luego el 53,3% de gobernadoras y vicegobernadoras, pues digo, son mujeres también. Y bueno, aquí se habla también de la guerra mediática, ¿no? Que es una especie también de bloqueo, ¿no? Esta guerra mediática contra Cuba ha ido en dos direcciones. Una hacia el exterior para hundir la imagen de la revolución y que ésta no fuera imitable por otros pueblos de América Latina, ¿no? Y otra hacia el interior de cara a cambiar la opinión pública cubana, que con tantas privaciones se encuentra una población pues, más permeable para ello, ¿no? A que con las redes sociales se convence más fácilmente a otros. De que el único culpable es el gobierno, que el único culpable es el socialismo, cuando realmente es el bloqueo la causa principal. Es un ataque mediático y psicológico. Y bueno, ya hablando de Cuba Información, pues deciros que hay fecha para el juicio, es el día 15 a las 10:30, se celebrará en Madrid. En principio se dijo en Alcalá, pero ahora están diciendo en Madrid, entonces no se sabe muy bien, ¿no? Entonces, la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba condena el bloqueo criminal y muestra su profunda y firme solidaridad con Cuba, su pueblo y su revolución. Y condenamos los demás bloqueos y sanciones, como es el bloqueo a Venezuela y las sanciones a Nicaragua. Y queremos que América Latina sea un territorio de paz, como se dijo en la CELAC. ¡Viva Cuba socialista! ¡Abajo el bloqueo criminal!